Capítulo quinto. Los guardianes caídos, de los reyes sabios a los administradores del poder. Los monarcas de los orígenes, figuras de autoridad basada en la sabiduría y el ejemplo, fu 11, profetas. La historia oficial, escrita por los victoriosos administradores del poder, nos presenta una narrativa lineal e inevitable. La humanidad, originalmente salvaje y caótica, fue gradualmente civilizada por la imposición de leyes, reyes y estados. Esta es la mitología fundacional del hechicero, diseñada para hacer creer que la dominación es sinónimo de orden y que no existe alternativa concebible. Sin embargo, al rascar la superficie de las tradiciones más antiguas, surge una verdad perturbadora: los primeros modelos de autoridad no se basaban en la fuerza, sino en una cualidad casi extinta, la sabiduría encarnada. Los monarcas de los orígenes, figuras de autoridad basada en la sabiduría y el ejemplo, fu 11, profetas. Antes del Estado, antes del monopolio de la violencia, existió una concepción de liderazgo radicalmente distinta. Los individuos a los que la comunidad otorgaba su respeto y seguimiento no eran los más fuertes en la batalla, ni los más astutos en el engaño, sino los más capaces de leer el orden del cosmos y traducirlo a la vida humana. Eran monarcas interiores cuya autoridad, al proyectarse, no se convertía en tiranía, sino en orientación ejemplar. El sabio fundador, fu 11 y la transmisión del arqué cósmico. En la tradición china arcaica, fu 11, el primero de los tres soberanos, es un arquetipo claro. No es recordado como un conquistador, sino como un descubridor y transmisor. A él se atribuye la revelación de los 8 trigramas, Bagua, la base del primer Qing. Su autoridad no provenía de un ejército, sino de su capacidad para discernir y simbolizar los principios ordenadores, el arqué, que subyacen a la naturaleza y a la vida humana. Los trigramas no eran un decreto legal, sino un mapa de la realidad, una herramienta para comprender el flujo del cambio, la interacción de fuerzas y la consecuente toma de decisiones armoniosa. Su gobierno fue una enseñanza. No impuso normas bajo amenaza, sino que compartió un conocimiento operativo que permitía a las personas navegar la existencia con mayor sabiduría y previsión. Era un facilitador de la comprensión, no un administrador de la obediencia. Encarnaba la monarquía interior proyectada, su soberanía sobre sí mismo, su comprensión del orden, lo convertía, de manera natural, en un punto de referencia para los demás. La comunidad lo seguía no por miedo, sino porque su camino mostraba resultados de armonía y prosperidad. El voz del principio, los profetas hebreos y la función correctiva. En la tradición hebrea, la figura del profeta ocupa un espacio análogo, aunque en un contexto más dialéctico. El profeta no era un sacerdote del culto oficial, ni un político del reino. Era, esencialmente, un recordador incorruptible de la ley natural, entendida como voluntad superior. Su autoridad era puramente moral y gnóstica. No tenía poder coercitivo alguno. Su poder residía únicamente en la verdad lacerante de su mensaje y en su capacidad para hacer visible la conexión entre las acciones del pueblo, o del rey, y sus consecuencias inevitables. Su función era la de un espejo de la coherencia cósmica. Cuando el rey David cometió adulterio y asesinato, el profeta Natán no lo denunció ante un tribunal, que no existía en esos términos, ni organizó una rebelión. Le presentó una parábola que exponía la lógica interna de su acto, obligándolo a enfrentar la verdad de la consecuencia que había puesto en movimiento. La autoridad de Natán provenía de la claridad con que reflejaba la ley, no de ningún cargo. El profeta era el guardián del arqué frente al arch. Su misión era recordar al poder político, el rey, el arch, que su autoridad era derivada y condicional, solo era legítima mientras se sometiera al principio superior, el arqué divino / moral / natural. Su voz era la conciencia incorpórea de la comunidad, la encarnación de la monarquía interior colectiva que vigilaba a su representante simbólico. Características comunes de la autoridad originaria: estas figuras, separadas por continentes y culturas, comparten un núcleo común que define la autoridad legítima prehechiceril. Fuente de autoridad, interna / alineada. Su poder provenía de su sintonía con la ley natural / voluntad superior, no de la fuerza, la herencia o un contrato. Mecanismo de influencia, enseñanza / ejemplo. Gobernaban mostrando, no ordenando. Influían mediante la claridad, no mediante la coerción. Rol, mediador / revelador.
Eran un puente entre el orden invisible del cosmos y la experiencia humana comunitaria. Traducían principios en pautas de vida. Objetivo: florecimiento / diagonal coherencia. Su meta era el desarrollo armonioso y consciente de la comunidad según su naturaleza, no la acumulación de poder, riqueza o control. Relación con los gobernados: responsabilizadora. No creaban dependencia. Al revelar las consecuencias, devolvían la responsabilidad a cada individuo. Su éxito era hacer que la gente comprendiera, no que obedeciera. Estos monarcas sabios o profetas eran, por tanto, la manifestación social de la alquimia. Su obra era el gran trabajo aplicado a la comunidad, transmutar la ignorancia en comprensión, el caos potencial en orden espontáneo. No administraban un sistema de poder y custodiaban un campo de conciencia. Su desaparición o corrupción no marcó el progreso de la civilización, sino su caída en la hechicería institucionalizada. Comprender su naturaleza es tener la medida exacta de lo que se perdió, y por tanto, de lo que podría, algún día, ser recuperado. La caída de los guardianes, cuando el mediador se convierte en gestor. La transición de los reyes sabios a los administradores del poder no fue un evento puntual ni una conspiración repentina. Fue un deslizamiento progresivo, casi imperceptible para quienes lo vivieron, pero devastador en sus consecuencias. No ocurrió cuando apareció la violencia, sino cuando cambió el criterio de legitimidad. El momento decisivo no fue cuando el gobernante comenzó a mandar, sino cuando dejó de escuchar. El guardián originario ocupaba una posición frágil por definición, su autoridad dependía de su coherencia interior. No podía delegarla, heredarse automáticamente ni sostenerse por la fuerza. Esto hacía que el rol fuese exigente, inestable y poco compatible con la ambición personal. La tentación que abrió la puerta a la caída fue simple: sustituir la dificultad de la sabiduría por la facilidad del control. Del principio a la función. Cuando el mediador deja de orientarse por el arché y comienza a orientarse por la eficacia, se produce la inversión. El gobernante ya no se concibe como canal del principio, sino como operador del sistema. Su pregunta deja de ser ¿qué es coherente con el orden?, y pasa a ser ¿qué mantiene la estabilidad? Este cambio parece menor, pero es radical. La coherencia se reemplaza por la gestión, y la verdad por la conveniencia. A partir de ese momento, la autoridad ya no necesita comprender profundamente la ley natural y le basta con administrar comportamientos. El conocimiento simbólico es sustituido por reglamentos, la enseñanza por protocolos, el ejemplo por vigilancia. El rey sabio se convierte en administrador, y el profeta en amenaza. La expulsión del corrector. En este nuevo orden, la figura que resulta más peligrosa no es el enemigo externo, sino el recordador interno. El profeta, o su equivalente en otras culturas, deja de ser tolerable porque introduce un criterio que no puede ser gestionado: la consecuencia natural. Su sola presencia revela la diferencia entre orden real y orden impuesto. Por ello, históricamente, los profetas no desaparecen por accidente, son marginados, silenciados o integrados de forma neutralizada. Se los ritualiza, se los convierte en figuras del pasado, se los canoniza cuando ya no pueden incomodar. El poder no destruye su imagen, destruye su función viva. De la responsabilidad a la obediencia. Con la caída del guardián, la comunidad sufre una transformación silenciosa. Allí donde antes se fomentaba la comprensión de las consecuencias, ahora se fomenta el cumplimiento de normas. El individuo ya no es llamado a ver, y es llamado a obedecer. La responsabilidad interior es sustituida por la conformidad exterior. Este es el punto exacto donde nace el Estado en sentido pleno, no como organización comunitaria, sino como estructura de sustitución de la conciencia. El sistema ya no confía en la capacidad de los individuos para autogobernarse, se construye sobre la premisa de su incapacidad. Y esa premisa, repetida durante generaciones, termina por hacerse real. El administrador del poder. El administrador del poder no necesita ser sabio, ni justo, ni íntegro. Necesita ser eficiente. Su virtud no es la coherencia, sino la lealtad al sistema que lo sostiene. Su éxito no se mide por el florecimiento de la comunidad, sino por la continuidad del aparato. A diferencia del guardián, el administrador no revela principios y aplica procedimientos. No asume responsabilidad moral y ejecuta funciones.
No responde al orden natural, responde a la jerarquía. En este punto, la hechicería se institucionaliza. Ya no se trata de individuos que usan el conocimiento para imponer su voluntad, sino de estructuras enteras diseñadas para hacerlo de manera impersonal y permanente. La pérdida del eje. La caída de los guardianes no fue, por tanto, una simple corrupción moral. Fue la pérdida del eje vertical que conectaba a la comunidad con el principio. Una vez roto ese eje, todo orden se volvió horizontal, administrativo, mecánico. El poder dejó de mirar hacia arriba, hacia la ley natural, y comenzó a mirarse a sí mismo. Desde ese momento, el orden ya no podía regenerarse desde dentro. Necesitaba crecer, expandirse, reforzarse. Había nacido la lógica de la acumulación del poder, y con ella, la historia tal como hoy la conocemos. La inversión completa, de la orientación al orden natural a la imposición del orden artificial. El proceso que transformó al guardián del Arche en administrador del poder no fue un simple declive moral ni una desviación accidental. Fue una inversión metafísica. El momento decisivo no ocurrió cuando apareció la violencia, sino cuando la brújula de la autoridad dejó de orientarse por la ley natural y comenzó a calibrarse según la voluntad humana. Desde entonces, la dirección ya no la marcó el principio, sino el interés. Esta inversión responde a una lógica precisa, a un algoritmo de corrupción que el hechicero supo identificar y explotar con notable eficacia. El punto de inflexión, la confusión del efecto con la causa. El sabio fundador, Fu-11, el profeta, el mediador original, ejercía influencia como consecuencia natural de su alineación. La comunidad lo seguía no por obligación, sino porque su vida era una manifestación coherente del orden que revelaba. Su autoridad era un efecto, no una causa. El punto de quiebre aparece cuando el sucesor, heredero del prestigio pero no necesariamente de la disciplina interior que lo hacía legítimo, comete un error categorial decisivo. Confunde el respeto que se tributa a la verdad con una deuda de obediencia que se le debe a su persona. El sabio piensa, mi palabra es escuchada porque refleja el orden. El sucesor corrupto empieza a pensar, el orden es válido porque lo digo yo. Aquí se consuma la confusión fatídica entre arche, principio, y arch, gobernante. La autoridad deja de ser un atributo derivado de la sabiduría y pasa a concebirse como una propiedad inherente al cargo. El principio ya no gobierna al poder y el poder pretende convertirse en principio. El mecanismo de la corrupción, la seducción de la herramienta. Es en este punto donde interviene el hechicero. No necesita destruir al líder ni desafiar abiertamente la estructura, le basta con reorientar la motivación. El hechicero, siempre al acecho, identifica este punto débil, la tentación de usar la estructura de influencia, el respeto, la atención, la organización social alrededor del sabio, para fines distintos a los que la originaron. Su intervención es sutil, pues no necesita destruir al líder y solo necesita reorientar sus motivos. La corrupción no se impone, se ofrece. Ofrece atajos, mientras el camino alquímico exige paciencia, autodisciplina y confianza en las consecuencias a largo plazo, el hechicero ofrece soluciones inmediatas basadas en la manipulación de apariencias, el uso estratégico del miedo o la concentración de recursos. Sustituye el criterio interno por consejos externos, rodea al líder con asesores, otros hechiceros o iniciados, que le hablan de razón de Estado, pragmatismo y realpolitik, eufemismos para justificar la transgresión del principio en nombre de su preservación. Crea la ilusión de la eficacia, demuestra que, violando transitoriamente la ley natural, por ejemplo, apropiándose de los bienes de otros para financiar un ejército, se pueden obtener resultados visibles y rápidos, victoria militar, expansión territorial. Oculta cuidadosamente las consecuencias a largo plazo, la erosión de la confianza, la dependencia de la violencia, la necesidad de nuevas transgresiones para mantener lo conseguido. Así, el líder aprende que el orden puede simularse sin necesidad de sostenerlo desde la coherencia. La institucionalización de la inversión, del carisma al burocracia. Una vez que la voluntad particular del líder se ha desvinculado del arche, el sistema debe adaptarse para perpetuarse. Ya no puede depender de la sabiduría personal, que es rara e inconstante. Debe crear una máquina que funcione independientemente de la virtud de sus operadores. La ley natural es sustituida por el código legal, se escribe un conjunto de normas que ya no buscan reflejar principios universales,
sino codificar y ritualizar el poder del nuevo arche. La legalidad sustituye a la legitimidad. La autoridad moral es reemplazada por la autoridad burocrática. Surgen castas de sacerdotes, burócratas, jueces y recaudadores cuya función no es facilitar la comprensión del orden, sino administrar y hacer cumplir los decretos del poder. Su lealtad es al sistema, no a la verdad. La responsabilidad personal es anulada por la obediencia funcional. Al ciudadano ya no se le pide que comprenda y actúe con coherencia, sino que obedezca las órdenes procedentes de la cadena de mando. La moral se externaliza. Yo solo cumplía órdenes. El orden deja de ser una relación viva entre conciencia y consecuencia, y se convierte en un procedimiento. El resultado, el orden artificial como antiorden. Lo que emerge de esta inversión completa no es una forma degradada de orden natural, es su enemigo simulado, un sistema que parasita la energía social mientras destruye las condiciones que hacen posible el orden genuino. Donde el orden natural genera responsabilidad, el orden artificial genera dependencia. Donde el orden natural se basa en la cooperación voluntaria, el orden artificial se basa en la coerción sistemática. Donde el orden natural resuelve conflictos restaurando el equilibrio, el orden artificial los resuelve imponiendo la voluntad del más fuerte dentro del sistema. Donde el orden natural es flexible y adaptativo, el orden artificial es rígido y requiere de fuerza constante para mantenerse. La inversión completa es, por tanto, la sustitución de un organismo vivo por una máquina, de un ecosistema por una prisión. El hechicero, al corromper a los guardianes, no se limitó a cambiar a los gobernantes, cambió el principio mismo de gobierno. De una autoridad que emanaba del interior hacia el exterior, del arché comprendido al archen ejemplar, pasamos a una autoridad que se impone desde el exterior hacia el interior, del archen coercitivo al sujeto obediente. Comprender este proceso es ver que la historia política no es la historia del progreso del orden, sino la historia de la perfección gradual de la simulación del orden por parte del hechicero. Y es darse cuenta de que todo intento de reformar o humanizar el orden artificial está condenado si no se revierte primero esta inversión en su raíz, recuperando, a nivel individual, la orientación hacia el arché y restaurando la monarquía interior que hace innecesario, y finalmente imposible, el gobierno del hechicero.